No crean que en este universo solo existe un solo espíritu, un espíritu único. De hecho, existen diferentes clases de espíritus. Y cuando llegamos al tema del espíritu, necesitamos esta advertencia que Juan nos hace respecto a probar los espíritus. Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con Witness Lee. Esperamos que este Estudio Vida los introduzca en un disfrute más profundo de las Escrituras y de nuestro querido y precioso Señor Jesús. Visítenos en nuestra página de internet radiolsm.com y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. En esta serie de programas del Estudio Vida estamos considerando el libro de Primera de Juan, y en el mensaje de esta ocasión nos enfocaremos en los primeros versículos del capítulo 4. En su primera epístola, el apóstol Juan nos habla una larga palabra con respecto a amar a los hermanos. Pero justo en medio de esa palabra, él inserta 6 versículos al inicio del capítulo 4. Aparentemente, esa sección no tiene nada que ver con la sección anterior, ni tampoco con la sección posterior. Y el apóstol dice lo siguiente en el versículo 1 del capítulo 4. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Pues bien, hoy veremos qué relación tienen esos 6 versículos con respecto a la palabra de Juan acerca de amar a los hermanos, en este mensaje que hemos titulado Probar los Espíritus. Y para ayudarnos con los comentarios, hemos invitado a Alberto Santiago. Alberto, gracias por regresar al programa. Es un privilegio participar una vez más en estos mensajes del Estudio Vida de Primera de Juan. Alberto, este será un mensaje muy iluminador que establecerá la conexión entre amar a los hermanos y probar los espíritus. ¿Qué tal si usted nos da una breve palabra de introducción al mensaje? Sí, cómo no. A través de su epístola, Juan ha hecho énfasis en el asunto de la vida eterna y la comunión de la vida eterna. Si nosotros vivimos en la comunión de vida, les digo, espontáneamente, sin ningún esfuerzo, amaremos a los hermanos y practicaremos la justicia. Sin embargo, es solo hasta el versículo 24 del capítulo 3 que Juan viene a mencionar al Espíritu de Dios directamente en su primera epístola, cuando dice lo siguiente: y en esto sabemos que Él permanece en nosotros, por el Espíritu que nos ha dado. Aunque el Espíritu está implícito cuando habla acerca de la unción en el capítulo 2, es solo hasta el final del capítulo 3 que Juan menciona al Espíritu de manera explícita. Si consideramos que el Espíritu de Dios es el factor vital y crucial de todas las cosas misteriosas de las que Juan habla en su epístola, entonces, sin el Espíritu, no podríamos recibir la vida eterna ni participar en la comunión de la vida eterna. Por lo tanto, el Espíritu es un factor crucial en nuestra experiencia de la vida divina y en la comunión de esta vida. Ahora, inmediatamente después de mencionar el Espíritu, al final del capítulo 3, Juan cambia de dirección y advierte a los creyentes respecto a otros espíritus diferentes al Espíritu de Dios. Así que para evitar ser engañados y defraudados del disfrute de la vida divina como nuestra porción en Cristo, debemos ser muy cuidadosos y aprender a discernir los diferentes espíritus. Gracias, Alberto. Bueno, antes de iniciar el primer segmento del mensaje, quisiera tomarme un tiempo para leer los primeros 6 versículos del capítulo 4 de Primera de Juan. Dicen así: Amados, no creáis a todo espíritu,
sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conocéis el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene, y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios, y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios, nos oye. El que no es de Dios, no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de engaño. Bien, con estos versículos como trasfondo, estamos listos para escuchar a Witness Lee y el estudio vida de Primera de Juan. Adelante. Estos pocos versículos constituyen una sección muy particular. Aparentemente, esta sección no tiene nada que ver con la sección anterior, ni tampoco con la sección siguiente. Como ya vimos, los versículos anteriores hablan acerca de amar a los hermanos, y después, en la siguiente sección, él regresa de nuevo al tema de amar a los hermanos. Pero en estos 6 versículos no existe una señal ni una insinuación relacionada con amar a los hermanos. Entonces, escuchen, ¿por qué está esta sección aquí? Yo creo que está aquí, al menos porque existen 2 razones por las cuales fue insertada esta porción. La primera razón está relacionada con discernir a los espíritus. Es aquí en el capítulo 3 que Juan menciona por primera vez al Espíritu que nos ha dado. En el versículo 24. Puesto que se menciona el Espíritu, el escritor continúa hablando acerca de discernir, de probar, de poner a prueba a los espíritus. No crean que en este universo solo existe un solo espíritu, un espíritu único. De hecho, existen diferentes clases de espíritus. Y cuando llegamos al tema del espíritu, necesitamos esta advertencia que Juan nos hace respecto a probar los espíritus. Necesitamos estar alertas para probar a los diferentes espíritus. ¿Cómo probarlos? ¿Y cómo echar fuera los espíritus? Esta es una razón. Y la segunda razón está relacionada con el amor a los hermanos. Es claro que debemos amar a los hermanos, pero no debemos aceptar a los falsos profetas ni a los anticristos. O sea que debemos amar a todos, e incluso debemos amar a nuestros enemigos, pero no debemos recibir a los falsos profetas ni a los anticristos. Debemos alejarnos de esta categoría de personas, los falsos profetas y los anticristos. Alberto, necesitamos examinar las 2 razones por las que el apóstol Juan insertó 6 versículos que hablan acerca de probar los espíritus. Por un lado, existen otros espíritus aparte del Espíritu Santo. Por otro lado, debemos amar a los hermanos, pero no debemos aceptar a los falsos profetas ni a los anticristos. Entonces, ¿qué tal si usted nos desarrolla un poco más estas 2 razones? Es claro que no debemos recibir a los falsos profetas ni a los anticristos. Esto es un asunto muy importante en las epístolas de Juan. Incluso en su segunda epístola, Juan habla de nuevo acerca de los profetas que hablan grandes herejías en contra de la persona de Cristo. Juan dice que no debemos recibir a tal personas en nuestras casas ni saludarlos. No debemos tener nada que ver con esas personas porque lo que ellas hablan son herejías.
Si recibimos sus falsas enseñanzas, podemos contagiarnos con una enfermedad que puede dañarnos por completo. Por lo tanto, el apóstol Juan, quien habló por el Espíritu de Dios en su epístola, le dice a los creyentes que Cristo es la vida eterna y la palabra que estaba desde el principio. Juan nos dice que la palabra se hizo carne y que los apóstoles que lo vieron con sus propios ojos, lo palparon con sus manos y lo oyeron con sus oídos. Cristo, quien es la palabra eterna de Dios, llegó a ser un ser humano y los apóstoles pudieron tocarlo con sus manos. Luego los apóstoles, quienes son los verdaderos profetas que hablan por el Espíritu de Dios, anunciaron esta palabra eterna a los creyentes y entraron en el disfrute de todas las riquezas de la vida divina. Así que los apóstoles anunciaron a Cristo como el Dios hombre, es decir, como el Dios completo y el hombre perfecto. Juan advirtió a los creyentes acerca de los falsos profetas, de aquellos que no andan por el Espíritu de Dios, sino por otro espíritu. De hecho, el espíritu de engaño, que no es otra cosa que el propio Satanás. Esos falsos profetas hablaban motivados por el espíritu de Satanás, diciendo mentiras y herejías con respecto a la persona de Cristo, a fin de ¿qué? De alejar a los creyentes del disfrute de la vida divina. Esta es una advertencia muy severa. Si nosotros recibimos a esa clase de personas, a esos maestros heréticos, entonces recibiremos sus enseñanzas heréticas y seremos engañados y no podremos disfrutar de la vida divina. Por esa razón, Juan estaba muy preocupado por todos los creyentes y deseaba vacunarlos en contra de las enseñanzas heréticas. Los creyentes debían ser advertidos y estar alertas en contra de aquellas personas que propagaban enseñanzas heréticas con respecto a la persona de Cristo. Amén. Y esa vacuna en contra de las enseñanzas heréticas no solo fue útil en el tiempo de Juan, sino que también lo es ahora para nosotros. Nosotros estamos repitiendo esta advertencia porque necesitamos conocer a Cristo como el Dios completo y el hombre perfecto. Bien, necesitamos avanzar a la siguiente porción del mensaje. Escuchemos a Witness Lee en otro interesante segmento del Estudio Vida de Primera de Juan. En los primeros años de mi ministerio en la China, hace unos 50 años atrás, llegó el movimiento modernista allá. Y hubo muchas personas afectadas por este movimiento, principalmente en las universidades. Incluso afectó a muchos de los catedráticos quienes recibieron esta enseñanza. Entonces ellos enseñaban que Cristo no era Dios, que Cristo era un hijo ilegítimo de María y José y que no había muerto en la cruz para efectuar nuestra redención, sino que simplemente murió como un mártir y que había sido un gran filósofo. También decían que Cristo tenía un nivel de vida muy elevado y estos modernistas fueron influenciados mucho por los alemanes que se llamaban la crítica elevada. Ellos no creían en la Biblia, no creían en los milagros, en particular los milagros que se narran en las Escrituras, sea del Antiguo o del Nuevo Testamento. ¿Ven? Este movimiento llegó a ser bastante prevaleciente alrededor de 1930. Luego, nosotros decidimos tomar una posición muy firme en contra del modernismo y decidimos vacunar a los santos en contra de este movimiento modernista. Cuando hicimos eso, algunos amigos nos dijeron, ¿acaso no debemos amarlos a ellos? ¿No debemos recibirlos? Ajá. Pero nosotros decidimos poner en práctica las palabras de Juan en su segunda epístola, donde nos dice, si alguno viene a vosotros y no trae esta enseñanza,
No lo recibáis en casa ni le digáis regocíjate. O sea que no los recibimos. ¿Y por qué hicimos esto? Bueno, amar es una cosa, pero recibir a estas personas malignas es algo completamente diferente. Juan nos dice que este tipo de personas no se les habla y ni siquiera se los saluda. ¿Ven esto? ¿Por qué? Porque Juan se dio cuenta que era necesario hablar acerca de amar a los hermanos, pero también necesitaba decir algo respecto a los falsos profetas y a los cristianos nominales que eran anticristos. Alberto, en el siguiente programa hablaremos acerca del principio del anticristo y pienso que esa será una palabra que abrirá los ojos de muchos de nosotros. Decir que algunos cristianos nominales son anticristos es sin duda una palabra fuerte. ¿Qué tal entonces que nos pueda usted comentar un poco más respecto a esta palabra que acabamos de escuchar? Primero que nada, necesitamos definir lo que es un cristiano nominal. Mire, un cristiano nominal es una persona que afirma que es cristiano, pero que no cree que Jesús, el hombre que nació de María, es Dios mismo que llegó a ser un hombre mediante la encarnación. Ellos no creen en las enseñanzas apropiadas y ortodoxas respecto a Cristo. Ellos creen cosas diferentes respecto a Cristo, como por ejemplo que no era Dios o que no era el Jehová del Antiguo Testamento. Jesús es el Dios del Antiguo Testamento que se encarnó para llegar a ser un hombre. No deberíamos creer cosas diferentes acerca de Jesús. Actualmente existen personas que dicen ser cristianos, pero que no son verdaderos creyentes de Cristo porque no creen en la fe ortodoxa de Cristo. Sin embargo, andan hablando acerca de sus creencias impropias de Cristo por todos lados y propagan sus enseñanzas heréticas. Incluso pueden llegar a tocar las puertas de nuestras casas. Y Juan dice que no debemos recibir a estas personas en nuestros hogares, ni tampoco debemos decirle, regocíjate. No, si los recibimos y nos regocijamos con ellos, nos haremos partícipes de sus obras malignas. El apóstol Juan fue muy fuerte para decir que debíamos separarnos de este tipo de personas, no permitiendo que ellos ni sus enseñanzas heréticas entren en nuestras casas ni en nuestras mentes. Así que debemos rechazarlos por completo y aferrarnos a las enseñanzas apropiadas. Jesucristo, aleluya, Jesucristo es Dios mismo que llegó a ser un hombre en la carne. Él murió en la cruz para redimirnos y resucitó para llegar a ser el Espíritu vivificante que se imparte en nuestro ser interior cuando creemos en Él. De esa manera, Él puede llegar a ser nuestra vida y nuestro todo y podemos recibir la vida eterna. Todo depende de si nosotros nos aferramos a las enseñanzas apropiadas y ortodoxas respecto a la persona de Cristo. Incluso, muchas personas dudan si Jesús es Dios o si es su nombre. ¿Será que Él es Dios y no hombre? ¿O será que Él es hombre y no Dios? Pues bien, la revelación completa de toda la Biblia nos muestra que Jesucristo es tanto Dios como hombre. Él es un Dios hombre. Él es el Dios completo y el hombre perfecto. Esto es una gran verdad y enseñar algo diferente se constituye en una terrible herejía. Alberto, tengo que dar un fuerte amén a lo que usted acaba de afirmar. Ya hemos dicho que esta palabra es como una vacuna en contra de los falsos profetas y los anticristos. En cuanto a esto, en 1 de Juan 2:18 nos dice lo siguiente: Niños, ya es la última hora, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora se han presentado
muchos anticristos. Por esto conocemos que es la última hora. Pues bien, aunque esta palabra fue escrita al final del primer siglo después de Cristo, todavía permanece vigente para todos nosotros. En ese entonces ya existían muchos anticristos que distorsionaban la palabra de Dios. Como veremos en el próximo programa, no solamente se manifestará el anticristo que menciona el libro de Apocalipsis, sino que desde hace mucho tiempo se han venido manifestando muchos anticristos. Bien, regresemos de nuevo a Witness Lee para escuchar la conclusión de este mensaje. Adelante. Respecto al título anticristo o anticristos, en plural, el Señor Jesús dice en Mateo 24:5, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos desviarán. Sin duda, este versículo hace referencia a uno que pretende, a un falso Cristo. Luego, en Primera de Juan hay unos versículos claves que mencionan este mismo título, ya sea en singular o en plural, anticristo o anticristos. En Primera de Juan 4:3 habla acerca del espíritu del anticristo, y en Segunda de Juan 7 igual. En Primera de Juan 2:18 se nos dice, niños, ya es la última hora, y según vosotros oísteis que anticristo viene. ¿Quién es el anticristo? Y no dice el anticristo, no tiene el artículo. Debido a las enseñanzas tradicionales, muchos cristianos creen que se trata de un sustantivo propio y que está relacionado con el hombre de iniquidad, que se menciona en 2 de Tesalonicenses 2. Sin embargo, al leer estos versículos, nos damos cuenta que este es un título general. No es igual al título Cristo, el cual es un título único. En todo el universo solo existe un solo Cristo. Los demás son falsos o son anticristos. Pero decir que el anticristo es un título único, o sea, un sustantivo propio, está equivocado. Pero podemos aplicar el título de anticristo al hombre de iniquidad que está por venir. Eso sí, me hago entender, ¿verdad? Alberto, antes que usted nos haga un comentario final, quisiera leer los versículos que mencionó Witness Lee acerca del hombre de iniquidad. Esto está en 2 Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 3 y 4. Dicen así: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, y sea revelado el hombre de iniquidad, el hijo de perdición, el cual se opone y se exalta sobre todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios proclamándose Dios. Entonces, ¿qué nos puede usted comentar en cuanto a la última porción del mensaje? En los versículos que usted acaba de leer, se menciona al hombre de iniquidad. Y la mayoría de los cristianos reconoce a esa persona como el anticristo, refiriéndose a una persona individual que se espera venga en los tiempos finales. Sin embargo, en sus epístolas, Juan menciona el título anticristos, es decir, en plural. Mire, en varias ocasiones, no solamente una sola ocasión. Repito, así que aquí Juan no está haciendo referencia a una persona única, sino a aquellos falsos profetas que afirman que hablan por Dios, pero que en realidad están motivados por Satanás, el espíritu de error. Los verdaderos profetas son motivados por el Espíritu de Dios para predicar el Evangelio y hablar la verdad con respecto a la persona de Cristo. Debemos recibir a esta clase de personas porque provienen del Espíritu de Dios. No obstante, existe otro espíritu en el universo, el cual es el propio Satanás. Este es el espíritu de engaño que motiva a los falsos profetas
a aquellos que son cristianos nominales para propagar herejías acerca de la persona de Cristo. A ese tipo de personas jamás debemos recibirlas, ni tampoco decirles regocíjate. Si nosotros las recibimos, seremos contagiados con la enfermedad infecciosa de sus herejías. Y por lo tanto, debemos que alejarnos por completo de ellas. En lugar de ello, debemos proclamar la verdad, el verdadero evangelio de Cristo. Agradecemos al Señor por darnos esta palabra de advertencia tan oportuna y sobria. Alberto, me gustaría seguir hablando de este tema tan crucial, pero el tiempo del programa se nos agotó. Así que le agradecemos su compañía en el estudio Vida de la Biblia con Witness Lee. Gracias por invitarme. Ha sido un privilegio participar una vez más en el programa. Este es Víctor Molina haciendo la voz de Matt Miller. Alberto Santiago, la de Bob Dunker, y Walter Ortiz, la de Witness Lee. Queremos presentarles ahora el libro Comer al Señor por Witness Lee. En este pequeño libro, Comer al Señor, el hermano Lee habla que la Biblia es un libro acerca de comer y que el Señor vino para que el hombre le comiera. Cuando creímos en el Evangelio participamos de un gran festín y día tras día podemos mantenernos en este banquete cooperando con la operación interna que el Señor efectúa en nosotros. Y de esta manera Cristo llega a ser la rica porción que disfrutamos y que podemos compartir con otros. Acuérdense que el título de este libro es Comer al Señor por Witness Lee. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visiten nuestra página de internet libroslsm.com. Una vez más, libroslsm.com. O llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149.